buenas a todos y a todas, bienvenidos a Ocio 2.0, vuestro podcast de recomendaciones sobre cine, series, videojuegos, tecnología, cómics o cualquier otra cosa que caiga en mis manos odiosas. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal este lunes, comienzo de la semana? Yo soy David Berni, y os invito a escuchar este programa y a participar en él, porque hoy es lunes y ya sabéis que toca lunes podcastero. ¿Y qué hago en los lunes podcastero? Pues recomendar podcast. Me uní a raíz de una iniciativa que hizo mi amigo Jorge Marín, @eove en Twitter, que lleva ya mucho tiempo participando o haciendo esto de los lunes podcasteros. Sé que la iniciativa no es obra suya, pero él la adoptó, digamos, y la está popularizando también, al menos entre mis círculos. Bueno, voy al grano ya. ¿Qué os quiero recomendar hoy? Pues hoy os voy a recomendar el podcast La Taberna del Androide. ¿Y de qué temática es? De videojuegos. Vuelvo a repetir con videojuegos porque es una de las temáticas que más escucho en podcast. Es la temática por la que empecé a escuchar podcast, aunque luego me abría a otras. Pero como tengo muchos que escucho, pues tengo muchos que recomendar. Y además, a lo largo de todo este tiempo, creo que son ya más de 10 años escuchando podcast, pues he conocido a gente, ¿no? A mucha de esta gente, unas personalmente, otras de forma virtual, y por eso también, desde mi punto de vista, enriquece todo esto. Entonces, este es uno de esos casos en el que he conocido a los miembros, pero virtualmente. Bueno, La Taberna del Androide es un podcast que habla de videojuegos, pero no es que hablen simplemente de juegos, sino que se suelen centrar más en la situación de la industria, en noticias del sector, en cómo va evolucionando todo. Pero ya digo, no es el típico que te llega, te dice las noticias de la semana y luego te analiza un juego y ya está, que eso es el formato más habitual que hay. No, ellos van más allá. Ellos, cuando hay una noticia importante, pues empiezan a debatir sobre ella. Empiezan a ver cómo está evolucionando lo que es la propia industria en sí, cómo está evolucionando el propio medio de los videojuegos, pues previsiones, etcétera. Les gusta más ir por ese lado, el de debatir, el de intentar predecir, el de a veces aciertan porque claro, llevan años de experiencia en el jugando, disfrutando del mundillo, entonces pues ya ven por dónde van a ir las cosas. Pero también analizan juegos o hablan de juegos, hablan de su experiencia con ellos, hablan de lo que están probando, jugando, y no solo lo más mainstream del momento, los juegos AAA, sino que también indies, bastantes indies le suelen dar a todos los géneros, a todos los tipos. Como miembros del equipo, los más activos ahora son el presentador, que es César, el profesor Falken. Luego tienen a Pere, que yo creo que está ahí en la codirección o dirección, en los tejemanejes, en el apartado técnico. Y luego tienen a Chisco, que llegó hace un año aproximadamente, y a Kaira, que ha llegado hace menos, ha llegado esta temporada, pero que también está muy activa. De hecho, usaron el canal de Kaira este pasado E3 para retransmitir las conferencias más importantes que hubo, y muy guay. Yo estuve viendo muchas de ellas y la verdad es que lo hicieron genial lo de retransmitir. Pero bueno, ellos se centran más en podcast y el formato podcast es su fuerte y lo trabajan mucho para que la calidad de sonido sea buena, para que el formato sea bueno, para ofrecerte una experiencia auditiva pues lo más satisfactoria posible. En eso sí que lo cuidan mucho. Bueno, entre ellos mencionar a Pere, que al igual que yo es un evangelizador del podgaming, como hemos llamado el podcasting de videojuegos, pues para abreviar lo hemos denominado podgaming, y él, como yo, es evangelizador, él es difusor, él sí difunde la palabra.
Y lo conocí a raíz de eso, porque me lo recomendaron otros conocidos, que este chico trabaja mucho para eso, para hacer llegar el podcasting de videojuegos más allá. Y desde entonces pues hemos colaborado en algunas cosillas para intentar hacer esto un pasito más, ¿no? Un poquito más. Pero bueno, ya si llega el momento ya contaré más cosas por aquí. Este tampoco es el medio, esta tampoco es la fuente perfecta para hablar de todo esto, pero sí es el medio ideal para recomendar este podcast, La Taberna del Androide, que desde ya os lo recomiendo y os invito a escucharlo y ya que me digáis a ver si os ha parecido bien, si os ha gustado la recomendación y todo esto. No voy a extenderme más para no ponerme a redundar en lo mismo. Ya os he explicado en qué consiste el podcast, ya os hacéis una idea de cómo va y solo me queda eso, invitaros a escucharlo, a comentar y a volver aquí el próximo día que veáis un episodio de Ocio 2.0 y a compartirlo en vuestras redes o con vuestros conocidos. Muchas gracias a todos por escucharlo y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!